Chicos, listo. Creo que ya estamos un buen número para empezar lo que compete revisar el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paul Espinosa, yo soy comunicador social. Me gradué en la Universidad Central del Ecuador, ¿sí? Entonces, en esta ocasión les voy a impartir un poco con respecto al tema de dominio verbal. Eh, Lo interesante de este tipo de materia, con respecto a la prueba, las competencias que tiene son bastante amplias, así como dominio social. Pero la diferencia que en dominio verbal hay ciertas reglas ortográficas, reglas semánticas, y bueno, ahora está viendo la prueba, están metiendo un poco de lógica también. No es que exista una fórmula matemática que te diga, esta es la respuesta. Eso es lo complicado de dominio verbal, que es bastante subjetivo. Las respuestas son bastante subjetivas, pero hay ciertos parámetros dentro de lo que es el lenguaje que nos van a ayudar a llegar a dar con la respuesta correcta. Es muy subjetivo, es más complejo dominio verbal, porque si dominan dominio verbal, la prueba se les va a hacer fácil. Toda la prueba, porque la prueba no está en chino, está en español. Entonces, eso es lo complejo de dominio verbal. No es tan fácil entender. A veces confundimos los postulados, los argumentos. Entonces, hay ciertas técnicas dentro del lenguaje que se utiliza para poder identificar qué tipo de postulado es el correcto o qué tipo de postulado no es el correcto. Entonces, bienvenidos acá al Preuniversitario Geniality. En esta ocasión vamos a empezar con esta cuestión de dominio verbal. El lenguaje tiene su complejidad, que en el paso les voy a ir explicando ciertas cosas, ¿sí? ¿Qué se necesita para dominar esto? Leer y escribir. Si dominan los dos campos, el lenguaje es muy fácil. Y esto es para toda la vida, chicos. No solamente para rendir la prueba, sino que les va a servir en la universidad y en su vida profesional. Y no se sorprenda porque hay personas que ya son profesionales y no tienen tan buena ortografía, ¿no? Eso es por falta de costumbre de lectura o de escritura. El español no es fácil, chicos, es complicado, ¿no? Si tiene sus complicaciones. Incluso para nosotros que somos de acá de Latinoamérica, tiene sus complicaciones. Porque el castellano de España no es el mismo que el español ecuatoriano. Por ejemplo, nosotros no usamos el verbo, por ejemplo, no conjugamos con la palabra vosotros. Nosotros no lo usamos. En España sí lo hacen bastante. Vosotros estáis listos, vosotros atendéis. Entonces, el triptongo, por ejemplo, es bien raro utilizar un triptongo. Entonces, esa es la complejidad de nuestro idioma, que es bien complicado de entender, ¿no? Pero no se preocupen, no se asusten, que aquí les voy a enseñar lo que más se pueda, que tengan por lo menos las bases de conocimiento con respecto al dominio verbal y sepan responder las preguntas, que es lo que más les preocupa, qué les irán a preguntar, qué les irán a tomar. Entonces, en el paso del curso yo les voy a ir explicando lo que les van a ir tomando. ¿Y en qué curso del colegio lo vieron, ¿no? ¿En qué parte del colegio lo vieron? Entonces, empezamos. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar primero desde lo particular a lo general. O sea, vamos a observar primero el ejercicio y de ahí nos vamos a la parte de la materia, ¿sí? De lo particular a lo general. Ciertas indicaciones, ¿ya? Las respuestas de cada ejercicio me lo colocan en el chat, no hay ningún problema. Y si tienen alguna pregunta, también me lo escriben en el chat, aunque sea al final de la clase voy leyendo lo que me van preguntando, o en el transcurso de la clase, cuando vayamos recibiendo alguna pregunta, me lo pueden ir escribiendo en el chat, por favor. Ahí me escriben y dicen, profe, ¿qué es esto? Entonces yo les voy leyendo y de ahí les voy a ir respondiendo a qué se refiere lo que vamos a estar revisando. Entonces, empezamos y bienvenidos, ¿ya? Nos vamos a acompañar, aunque sea virtualmente, y aprovechen esto, muchachos, porque esto va a ser bien enriquecedor. No solamente se van a preparar para
su examen, sino que mi idea también es ayudarles un poco y ayudarles a entender ciertas cosas que a veces en los colegios no les dan completamente. Es entendible, en el colegio no lo ven todo y por eso en la prueba se les hace difícil, porque no todos los colegios les dan el conocimiento unificado y no todos trabajan con el mismo libro, trabajan con diferentes libros. Por eso la prueba es un poco compleja. Ya les voy a ir explicando de dónde están sacando las preguntas, de dónde están sacando más que todo, especialmente las de obras literarias, en donde muchos chicos han caído en estas preguntas porque no lo han visto en el colegio o no lo han leído o no tienen ni idea si el profesor les enseñó o no. Entonces, ahí les voy a ir explicando un poco por dónde tienen que irse preparando y qué cosas les pueden ir preguntando, ¿no? No ha cambiado mucho. Sigue siendo los mismos conocimientos básicos que les van a preguntar. Pero lo que sí me sorprendió es que había preguntas de filosofía. Entonces, decía que tiene que ver con dominio verbal. Incluso en sociales también les habían puesto preguntas de filosofía. Entonces, esa es la trampa, ¿no? Entonces, empezamos. Pues van a leer, van a tener un tiempo de 1 minuto para responder la pregunta y me van colocando la respuesta y vamos viendo la dinámica, ¿ok? Eso sí, por favor, les ruego sean puntuales, ¿ya? Entonces ya son 10 minutos y tengo que empezar, no puedo retrasarme más. Vamos con la primera pregunta, chicos. A ver, ¿listos? ¿Cómo les fue? Dice José la B, Juliana B, Dominique la B, Yadira C, Camila C, María C, Carla C, Shandé B. Daniel, ese nombre muy bonito, Shandé, nunca había escuchado. Daniela B, Bruce B, Natalie B. Estamos 27 personas y muy pocos han contestado. Vamos, chicos, no tengan miedo en equivocarse. La idea es que participen, ¿ya? Bueno, vamos a ver la respuesta. Siguen entrando. Eva C, Anabel B, Melanie Michelle B. Tardes, por favor. Yo no puedo ver lo que comparte en pantalla, no sé cómo puede hacer. Tienes que fijar la pantalla. Ahí tienes como un clip. Entonces, tienes que buscarle a donde dice Paul Espinosa. Ahí hay un clip. Entonces, le pones el clip ahí que dice fijar y ahí se te fija en tu pantalla. Tienes que buscarme, que Ya, diga ya, Paul listo. Espinosa. Ya se me ¿Listo? abrió. Gracias. Sí, ahí le fijas y ahí se te queda fija la pantalla. ¿Listo? Ya, Ah, ok, gracias. listo. Entonces, vamos a ver cómo les fue. Algunos han puesto la B, la C. Están ahí entre sí que no. La respuesta correcta es la C, chicos. Vamos a ver qué pasó.
para los que respondieron equivocadamente. No tengan miedo de equivocarse, ¿ya? La idea de este tipo de ejercicios es revisarlos acá y si se equivocan aquí no pasa nada, pero en la prueba no pueden equivocarse. Es mejor para mí si se equivocan acá, porque pueden aprender más cosas, pero si no se equivocan, digo, están muy bien, chicos, pero no se preocupen en equivocarse, no tengan miedo aquí en equivocarse, porque acá yo no les voy a juzgar, de eso no se trata. Esto es un laboratorio en donde vamos a resolver los ejercicios para que ustedes puedan ingresar a la carrera que ustedes deseen. Listo. A ver, vamos a ver qué pasó, chicos. Entonces, la respuesta correcta es la C. Vamos a ver. Entonces dice, con base en el caso, identifique el argumento que debe utilizar Joaquín para convencer. Estos dos de acá son súper importantes. El argumento, convencer. ¿Listo? Dice, Joaquín expondrá sobre el tema las nuevas plataformas virtuales, streaming y el anonimato forzado de las producciones. Este evento contará con la presencia de las autoridades de la universidad y de distinguidos representantes de las empresas de entretenimiento. Por lo tanto, debe crear un argumento que persuada a los presentes sobre el tema en cuestión. Entonces, la persuasión tiene que ver con un proceso para cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o personas mediante el uso de palabras para transmitir información, sentimientos, ¿ya? Es como que yo les quiero convencer, a eso se refiere con la persuasión y tiene que ser un argumento retórico. ¿Listo? Dice, en las páginas es casi imposible llegar a películas antiguas, pues sin HD es considerada obsoleta. Peor si se desconoce el nombre del creador de la película. ¿Esto es un argumento? No es un argumento. ¿Cómo lo veo esto? Este tipo de fragmento que está acá, en las páginas dice, es casi imposible, es más un criterio de valor. Me está dando una opinión de valor. No es un argumento que me lleve a efectuar un cambio de opinión con respecto de tal tema. Me está dando un argumento de valor. B, las cosas no son como antes. Ya no hay duda de que las plataformas están inyectando dinero y valor al trabajo de los creadores y permiten que sus obras vayan para todos. Tampoco. Eso no es un argumento persuasivo, esto es más tipo como un argumento explicativo. Me está explicando un poco. Me está contextualizando algo que está pasando. Tampoco es esta, y tampoco es esta. Dice, aunque ya se vive en la nueva era de proyectos colectivos y de redes creativas, hay que defender ya la propiedad intelectual de los intelectuales frente a poco, porque no me está hablando el texto, el fragmento, no me está hablando sobre este tema. Nada que ver, nada. Este no, porque no me está diciendo con respecto a lo que me dice acá, porque me está hablando del streaming y el anonimato, pero acá me habla de la propiedad intelectual, tampoco. Dice, los contenidos en resolución HD son producidos y masificados en las plataformas, aunque deja a un lado la calidad de las obras por alcanzar más clientes. Esto de aquí sí. Muy bien. Hay que contextualizar un poco el tema. ¿Sobre qué nos está tratando? ¿Sobre qué se trata el tema? Las nuevas plataformas virtuales de streaming y el anonimato forzado de las producciones. Los contenidos en resolución HD son producidos y masificados en las plataformas. Correcto. Nos habla de las nuevas plataformas. Acá tenemos plataformas, aunque deja a un lado la calidad de las obras por alcanzar más clientes. Exactamente. Esta es una estrategia que se utiliza mucho en marketing digital también, ¿no es cierto? Prefieren masificar las cosas y bajar la calidad, pero masifican las cosas, ¿sí? Por tal motivo, la respuesta es este de acá. ¿Por qué la respuesta? Hay que centrarnos mucho en lo que nos está solicitando. El argumento para convencer al público al que se dirige, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta el tipo de palabras que está utilizando, el contexto en que nos está mencionando, para poder llegar a la respuesta
correcta, tomando muy en cuenta el tema, lo que nos está mencionando acá arriba, las nuevas plataformas virtuales, streaming, ¿sí? Listo, continuemos con otro ejercicio más. Bueno, este es con base en el texto, identifique la paráfrasis. Ahí está tapada la palabra. Listo, chicos, ¿cómo les fue? A ver, los leo. Dice Carla, la C, José, Miguel, la C, Eva, Natalie, la B, Anabel, Daniela, C, Shueli, C, Vanessa, B, Nati, C, Dominique, B. ¿Nadie más? Dice Yadira Mendrana, la A. Camilo, la D. Anthony, la D.
¿Listo? Muy bien. Bueno, hay que identificar la paráfrasis, ¿no? Entonces vamos a ver la respuesta y vamos a regresar al texto para revisarlo. ¿Listo? Correcto. La D. Entonces Anthony, María Mercedes, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Son los que le atinaron, ¿no? Anthony, Camilo y María Mercedes. El resto estaba equivocado. Muy bien, vamos a ver. Vamos. Listo, chicos. Bueno, la paráfrasis. Este es un tema, si no más recuerdo, creo que se ve en bachillerato, creo que lo ven este tema. Creo que lo ven en primero, no recuerdo. Primero de bachillerato creo que lo ven. Bueno, ¿qué es la paráfrasis? Ya, empecemos desde ahí, desde el concepto básico. Se denomina paráfrasis a la acción de explicar el contenido de un texto cualquiera usando palabras propias, para facilitar la comprensión del texto mediante un lenguaje distinto. Este es un procedimiento que comúnmente se usa en la docencia, en la evaluación y la comprobación del conocimiento. También para citar fuentes, más que también se usa un poco de parafraseo. Este término proviene de dos vocablos, del griego para, que significa junto, y farsis, dicción. Comúnmente se entiende como el acto de traducir un enunciado o un texto de su lenguaje original a uno más personal. Les voy a comentar sobre la clasificación de la paráfrasis. Existe una clasificación. Entonces tenemos la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva, ¿sí? La mecánica es aquella que se contenta con sustituir las palabras del texto original por equivalentes más simples o coloquiales. Es decir, suele mantener la estructura del texto original intacta, apenas realizando cambios sintácticos mínimos, ya que fundamentalmente lo que se hace es acudir a sinónimos y equivalentes, es decir, mantiene la estructura, pero me cambia por sinónimos. Esa es una paráfrasis mecánica, ¿ya? O sea, me mantiene en cierta forma lo mismo, pero me cambia ciertas cositas nomás, por sinónimos. En cambio, la paráfrasis constructiva, esa es un poco más compleja, porque en cambio esta se permite muchas más libertades respecto del texto original, reconstruyéndole o interviniéndolo de manera profunda, pero mantiene su significado, ¿sí? Entonces es un poquito más, por eso se llama constructiva, es un poco más compleja de entenderla. Por ejemplo, la siguiente frase dice, los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. ¿Cómo sería una paráfrasis constructiva? A la hora de crear, los escritores de teatro poseen una ventaja que otro tipo de escritores no, y es que tienen un público cautivo para darles mayor confianza. Ya. Voy a bajarme un poquito más porque esta es una paráfrasis un poco más complicada. Por ejemplo, ustedes han visto los memes que hay en internet. Hay un meme, recuerdo, que decía que era de Isaac Newton, no recuerdo bien lo que decía, pero que las fuerzas iguales no es amor, pero algo así mencionaba, ¿no? Entonces le decían, Newton, no podemos escribir eso. Entonces le parafrasea y le pone un poco más técnico, ¿no? Eso es una paráfrasis constructiva. Entonces hay algunos memes que he visto que ponen ahí, ¿sí? Esa es una forma de utilizar la paráfrasis, ¿no? Esa es una forma de usar la paráfrasis. He visto algunos memes, imagino que ustedes también lo han de haber visto. Listo, ahora vamos acá al ejercicio. Dicho eso, vamos al ejercicio. Nos menciona que la respuesta es la D. Estoy acá. ¿Listo? Dice el texto, el ser humano es capaz de modificar el ambiente que le rodea al grado de convertir un desierto en un jardín y paraíso natural. Por esto es un conector, es necesario considerar al individuo y el medio ambiente
como una entidad única e inseparable. Así como el sujeto actúa sobre el entorno, este también puede afectar el estado anímico de una persona de manera profunda. Listo lo que nos dice aquí, ¿ya? Primero, la construcción psicológica de una persona está directamente relacionada con el sitio que habita. Sin embargo, su incidencia en esta es nula. Esta de plano no la es. No la es, porque el texto nos está diciendo, en cambio, que así como el sujeto actúa sobre el entorno, este también puede afectar el estado anímico de una persona de manera profunda, que le rodea al grado de convertir en un desierto un jardín. Por esto es necesario que sea individual y inmediatamente como entidad única e inseparable. O sea, las dos como se mimetizan, ¿ya? Entonces, acá me dice que su incidencia es nula. Esto no es verdad. Cuando nosotros estamos en un ambiente, obviamente nosotros cambiamos nuestro entorno. Cuando están en su hogar, cambian el entorno. Incluso en sus cuartos, cambian el entorno, ¿sí? Persona y medio ambiente actúan sobre sí mismos y se modifican con el objetivo de convertirse en el reflejo del otro. No, tampoco. Porque si hablamos el reflejo del otro, incluso hasta no tiene mucho sentido lo que nos está diciendo acá. Dice que el texto dice que el sujeto actúa sobre el entorno. Ese también puede afectar el estado anímico de una persona de manera profunda. Tampoco. Persona y medio ambiente actúan sobre sí mismos y se modifican con el objetivo. Tampoco. No. Tampoco. No tiene nada que ver con lo que nos dice el texto. ¿Cuál es una de las formas de entender este tipo de textos? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Cuál es el mensaje? Está parafraseando. Sujeto y espacio. Listo. Sujeto y espacio son dos entidades ajenas que se enlazan únicamente cuando la primera busca modificar la segunda. Tampoco es esta. El entorno jamás permanece inmóvil ante el ser humano, con el que conforman un único ser indivisible, y en su unicidad se modifican entre sí. ¿Listo? Este es el más coherente de todo lo que nos dice, porque los demás de acá arriba no está claro el mensaje y más que todo no tiene nada que ver con lo que nos está mencionando en la proposición más grande, porque nos dice que el ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Es lo de acá. El entorno jamás permanece inmóvil ante el ser humano que conforma un único ser. Entonces, aquí nos dice, esta parte de aquí es súper importante. El ser humano es capaz de modificar el ambiente que lo rodea. Esta es clave para entender cuál es la respuesta. Es importantísimo que lean bien, tómense su tiempo. Yo sé que a veces la presión del tiempo de un minuto por pregunta es importante, pero tómense su tiempo. Buenos días, Traten compañeros. de entender. Recién ingreso, me gustaría saber si es que la clase ya ha iniciado, qué pasó, o por qué no escucho nada. Bueno, continúo. Entonces, eso es súper importante que tomen en cuenta al momento de efectuar este tipo de ejercicios. Listo, vamos a continuar con el otro ejercicio.
Muy bien, chicos, a ver cómo les fue con este ejercicio de analogías verbales. Bueno, este ejercicio lo puse, por si acaso, aunque en la prueba no lo contemplaron, pero quién cabe que les vayan a retomar este tipo de ejercicios, porque en las pruebas anteriores sí tomaron en cuenta bastante las analogías verbales. Entonces vamos a observar, a descubrir y a desvelar la respuesta. La respuesta es la C. A ver, dice Joel, Nati, Daniela, Anabel, Miguel, José, algunos sí lo atinaron. La mayoría incorrecto. Listo. A ver, ¿cómo es este asunto de las analogías verbales? Como su nombre lo dice, ¿ya? Las analogías verbales comparan las semejanzas existentes entre dos pares de palabras. Es un fenómeno de la lengua que tiene la particularidad de comparar dos cosas o dos hechos entre sí. Para comprender las analogías verbales, esto implica que ustedes tengan un conocimiento, ya que comparan dos realidades diferentes. Y más que todo, tengan un buen léxico, es decir, que conozcan el significado de las palabras. Por eso se trabaja mucho las analogías verbales. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una analogía que por lo general se utiliza como ejemplo, es arma es a guerra como argumento a debate. Yo tengo blanco es a negro como el día es a la noche. Hay una clasificación de analogías. Es bastante variada la clasificación. A las de la mayoría que he visto que en las pruebas les ponen son las de sinónimos, antónimos, las de género, especie, causa, efecto. Ahora, hay una forma también, de cierta forma, para darse cuenta o saber la respuesta con respecto a la analogía. ¿Sí? ¿Cuál es el truquito? Hay un truquito que yo les enseño, por ejemplo, prólogo. ¿Qué es prólogo? Vamos a utilizar un poco los sinónimos, o a la categoría que pertenece la palabra prólogo. El prólogo, ¿qué es prólogo? Bueno, es una escritura, ¿no es cierto? Prólogo es un escrito, sí, por supuesto que sí. Entonces, prólogo viene a ser un escrito, ¿no es cierto? Viene a ser un escrito, puede ser una letra, incluso escritura, ¿no? Para hacer escritura utilizamos letra. Prólogo es a letra, ya sabemos lo que es prólogo, como es apartamento. ¿Qué es un apartamento? Sinónimo, puede ser una casa también, que es un apartamento, un lugar donde vivir. Puede ser un objeto también, ¿sí? Un objeto donde nosotros podemos ir a vivir. Entonces, casa es un lugar donde vivir, es un objeto donde vamos a vivir. Vivir. Pero la diferencia es que aquí viven una o varias personas. En cambio, un edificio como está acá, también es un lugar para vivir, pero como que no combina con este. Porque el preámbulo es otra cosa. El preámbulo es una entrada de alguna serie televisiva. Incluso se utiliza esta palabra en el teatro. El prólogo es otra cosa, es una cosa escrita, ¿sí? Entonces aquí es una letra, es algo escrito. Entonces acá, ¿qué tiene que ir? Tiene que ir letra. ¿Por qué? Porque también tiene que complementarse con lo que dice acá. Es un escrito, es una letra, es un escrito. Entonces, como tengo acá la parte de casa, que es un apartamento, pues acá también va lo que es la letra, lo que es la casa. ¿Listo? Pueden hacerlo de esta forma, pero les recomiendo que este tipo de ejercicios
Yo no lo he visto mucho en la prueba, en la última prueba, pero es importante revisarlo. Por si acaso, no vaya a ser que les pongan de nuevo. Pero eso sí, las analogías verbales tienen su clasificación, y ya les mencionó algunas: sinónimo, antónimo, hay la cogenérica, género, especie, incluso hay estas de objeto, herramienta. Por ejemplo, martillo, objeto, ¿cómo es? Objeto, función. Martillo es a clavo, como tornillo es a destornillador, por ejemplo. Hay unas analogías de ese tipo. Pero la cuestión de ese es saber lo que es cada uno, la categoría que pertenece cada una de las palabras que les van a poner acá. ¿Listo? Continuemos con el siguiente. ¿Listo? ¿Cómo les fue? A ver, los leo. Dice la D, la D, la C, la D, casi todos han puesto la D. Han puesto la D, no sé, creo que es del anterior. La D, la C. Muy bien. Estamos 30 personas, por favor. Les recomiendo que estén bien pilas los que llegaron un poco atrasados. Pilas con el chat. En el chat se les va a compartir el link de ingreso. Siempre se les va a mandar unos 5 minutos antes, ¿sí? Para que estén pendientes, para que traten de no llegar muy atrasados, por favor. Porque después uno está dando la clase y ya no saben de qué estamos hablando. Entonces, es importante que traten de estar pilas con eso, ¿ya? Organicen su día, por favor, organicen su día, sean mal organizados el día, de que saben que tienen que prepararse para esto. ¿Sí? Sean responsables, por favor. Listo, continúo. Y la respuesta es la D. Algunos pusieron la C y la D. Vamos a revisarlo, ¿ya? Es bien importante, no solamente para verbal, sino para todos los dominios, lean bien lo que les están solicitando, porque a veces se confunden. Y si de acuerdo con lo expresado por Lucrecia, identifique lo que quiere decir. Identifique lo que quiere decir, ¿ya? Es como, por ejemplo, ustedes tienen tantas ganas de decirlo, pero no lo dicen. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que buscar? No es un mensaje explícito, es un mensaje implícito.
lo que no está dicho. Eso es lo que nos está preguntando, ¿sí? Busquemos lo que no nos quiso decir, pero a la final nos está diciendo de forma implícita, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que buscar? Una forma de parafraseo, podemos mencionarlo así. Voy directamente a lo que está acá. ¿Sí? Me están poniendo el contexto. Todas las preguntas son en contexto, ¿no? El derretimiento de los casquetes polares y su aceleración son indicadores de los peligros del calentamiento global. Pero este fenómeno está siendo estudiado de cerca por los científicos de todo el mundo. Hay un acuerdo que manifiesta que esto ha sido ocasionado por la acción humana y el consumismo, debido a que cada día cada persona en el mundo piensa es solo una botella. Sí, pero eso lo piensan 1 billón de personas que lo consumen. Opción A. Las personas usan demasiadas botellas al día, lo que aumenta el calentamiento global. No nos está hablando de eso necesariamente, ¿no es cierto? No está hablando mucho del impacto ambiental con respecto al uso de las botellas, ¿sí? Entonces, eso no tiene mucho que ver, porque no lo está mencionando en todo el texto con respecto al uso demasiado de las botellas al día. Lo que sí nos dice es que ha sido ocasionado que cada persona piensa, es solo una botella, exactamente. Esto no tiene que ver con lo que nos dice acá. Esto está descartado. B. El hecho de que el cambio climático derrita los polos tiene que ver con el consumismo. Tampoco, esto está fuera de contexto. Está fuera de contexto porque el tema es otro. Ojo, el tema es otro. Aquí tenemos 2 temas, el cambio climático y el consumismo, pero dentro del pequeño texto que tenemos acá, vemos que el texto que está acá no hace tanto énfasis con el consumismo. Porque si hablamos de consumismo, no solamente son las botellas, son muchas cosas más, ¿sí? No solamente es eso, incluso el diseño de modas y la elaboración de ropa es el que genera mayor impacto al planeta. Y no se olviden de la fabricación de los pañales, de las toallas higiénicas, de todo eso, también consumen y es un impacto más grande al planeta, porque serían muchos factores. No solo nos está hablando de otra situación, que es el uso de la botella, pero no nos está dando énfasis, nos quiere decir otra cosa. El impacto de pequeñas acciones es sumamente inmenso si se piensa en perspectiva. ¿Sí ven lo que pasa aquí? Esto de aquí viene a ser como que un mensaje de todo lo que nos dice acá. Pero no es la idea, o sea, no es lo que nos quiere decir, no es esto, tampoco es esto. Las acciones humanas son las que provocan el aceleramiento del calentamiento global. Exactamente esa es la respuesta. ¿Por qué? Y yo me acuerdo que manifiesta que esto ha sido ocasionado por la acción humana. Aquí nos dice, ¿sí ven? Este de aquí es clave. Acción humana. Pues acá nos dice, las acciones humanas son las que provocan el consumo, debido a que cada día cada persona en el mundo piensa, ¿es solo una botella? Sí, cada persona piensa. Estos 2 de acá son claves para encontrar la respuesta. ¿Es solo una botella? Sí, pero eso lo piensan 1 millón de personas. Acá otra vez, personas. Entonces, tenemos persona acá, entonces nos está diciendo de otra forma acá. Entonces aquí, esto complementa lo que está acá. Las acciones humanas son las que provocan el aceleramiento del calentamiento global. Ojo con el sinónimo, ¿no? Aquí tenemos sinónimo. Es importante leerlo bien en cada opción, porque aquí nos dice acción humana, tenemos persona, entonces la opción D nos dice las acciones humanas. Aquí es el único apartado en donde nos mencionan los humanos, los otros no. No tiene nada que ver con lo que nos quiere decir. ¿Listo? Este tipo de preguntas es importante que lo lean bien. ¿Qué nos quiere decir que no nos está diciendo en el texto? Es decir, el mensaje
implícito. Vamos, siguiente pregunta. Muy bien, chicos. Vamos a ver cómo les fue con este ejercicio. A ver, dice Sofi, María, Mercedes, la B, la B, la B, la B. Por ahí me pusieron la A, y la D, la B, la B, la B, la... No, esa es la anterior. Listo, la B. Muy bien. Vamos a develar la respuesta. Correcto, es la B. Para los que la atinaron, muy bien, felicitaciones. Y los que no, bueno, vamos a revisar, ¿ya? Este tipo de preguntas, como ahora les están planteando, como les dije, lean bien lo que les está solicitando. Les están cambiando la forma de preguntarle, porque antes se ponía, identifica el tema. Ahora les pone el asunto. El asunto es el tema. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí vi unas preguntas que decían, identifique la idea fundamental, que es lo mismo que la idea principal. Entonces, solo les han cambiado la forma de preguntarles, pero es lo mismo, es lo mismo. Cuando hablamos de tema, ¿cómo identificamos un tema?
hacemos una síntesis de la idea, de todo lo que está acá, la síntesis, ese es el tema. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, es algo que me imagino que ustedes ya lo dominan, porque veo que respondieron muy bien la pregunta. Felicitaciones, chicos. Están en este tipo de preguntas, parece que están bien. Pero no hay que confiarse, ¿no? Bueno, nos dice, para resumir todo lo que nos dice acá, habla sobre el surgimiento de la inteligencia artificial con Alan Turing. ¿Listo? Nos habla acá otra vez de esta forma de inteligencia a través de la tecnología, se remonta a la antigüedad. También habla de 2400 de los silogismos aristotélicos. La primera máquina, otra vez la máquina inteligente, por decirlo de alguna manera, se inventó en el antiguo Egipto, lo que demuestra que desde siempre el ser humano ha creado máquinas capaces de entender su entorno y a partir de ellas modificar su funcionamiento. Entonces, de plano, ¿cierto? Necesidad social de la inteligencia tampoco en la vida diaria no, porque no nos está mencionando nada de eso. Evolución y desarrollo de la inteligencia artificial en la historia de la humanidad, por supuesto. Influencia de los conflictos bélicos tampoco. Presencia de la inteligencia artificial tampoco. Por lo tanto, la respuesta es la B. Ya de plano, ¿no? Porque el tema es la síntesis de todo lo que nos dice el texto. Ahí se logra identificar el tema. Continuemos con la siguiente pregunta. Avancemos.
Listo, chicos, vamos a revisarlo, ¿ya? Y la respuesta correcta es la B. La B, esa es la respuesta correcta. Vamos a ver. Algunos me pusieron la D, por ahí ve que me pusieron una C, creo. Sí, por ahí me pusieron una C, Vanessa, Julián, Luz, bueno. Y vamos a revisarlo, ¿ya? Bueno, dice, con base en el caso, identifique el enunciado que debe utilizar Aníbal. ¿Sí? Lo interesante de este tipo de preguntas es que la forma en que les están preguntando y cómo les están generando este tipo de preguntas es que no necesariamente les dicen de forma directa lo que tienen que buscar. ¿Sí? ¿A qué ítem pertenece este tipo de pregunta? Este tipo de pregunta pertenece al ítem de niveles de lenguaje. Como les había mencionado al inicio, les están preguntando lo mismo, o sea, solo cambió la forma en que les están preguntando, al menos en verbal. Les cambiaron la forma de preguntar. Y es lo mismo, va a ser lo mismo, solamente cambiaron las palabras. Entonces, en este tipo de pregunta, cuando se topen con este caso de preguntas, identifiquen el enunciado que debe utilizar Aníbal. De plano, ustedes tienen que saber que se refiere a los niveles de lenguaje. ¿Sí? Les voy a hablar un poco sobre los niveles de lenguaje, porque imagino que algunos se acordarán, otros no. Dentro de los niveles de lenguaje, ¿cuáles tenemos? El lenguaje formal, el lenguaje informal, el lenguaje científico y el lenguaje coloquial. ¿Sí? Si en el texto nos menciona que ambos tienen muy buena relación de amistad y confianza, Aníbal, tras observar los exámenes, comunica los resultados a su amiga. Esto es clave. Muy buena relación de amistad y confianza. ¿Sí? Eso es súper importante. Dice, doña Ana. No, porque no es tanta confianza, ¿no? Doña Ana, su patología se ha identificado como una gastritis crónica. Esto requerirá de tratamiento farmacológico. No. Eso no va, porque si nos dice el texto que tienen una buena relación de amistad y confianza, doña Ana es un trato un poco más, digámosle, informal, ¿no es cierto? Es un poquito más formalito, podemos decirlo, ¿no? Dice la C, Anita, tengo que decirte que tus dolores de pancita, tampoco, porque este ya es un poco más, como que coloquial, ¿no es cierto? Como que no hay tanta confianza, incluso en la intencionalidad del mensaje, ¿no? Ana, los resultados tampoco porque es un poco más formal. En cambio acá, querida Anita, Anita, te informo, en cambio acá la intencionalidad del discurso, en la forma que lo dice, es más de confianza, ¿sí? Es más de confianza, es un poco más cercano a la persona. Por lo tanto, la respuesta es esa de ahí, ¿no? Continuemos con otro ejercicio. Vamos a ver cómo les va con este de acá.
¿Listo? A ver. Vamos a ver cómo les fue, muchachos. Vamos a ver, la respuesta es la B. Muy bien, para los que la atinaron, por ahí pusieron la A. Bueno, a ver. Dice, identifica el enunciado que deberá incluir Israel en su texto. ¿Ya? Como parte de la evaluación de la asignatura Cine y Sociedad, Israel debe publicar su opinión de una película en una revista de arte. Uno de los requisitos para la publicación es que el texto emplee adecuadamente los conectores lógicos. Tenemos la opción A. El público expresó su inconformidad. Ojo, esta no es opinión, es la opinión del público. Por eso esta no va. La A no va, de plano no va, porque no es opinión. La C. El excesivo uso de efectos visuales distrae al espectador. No obstante, esto se convierte en un elemento negativo. Y en este caso, por ejemplo, el uso excesivo de efectos visuales distrae al espectador. Bueno, si una película tiene grandes efectos especiales, no te va a distraer, más que todo te vas a concentrar más. Y no puede ser un elemento negativo, porque la mayoría de las películas poseen muchos efectos especiales. Entonces, no corresponde mucho a lo que está solicitando, ¿ya? Porque no se está pidiendo que sea una opinión ni negativa ni positiva, ¿sí? Más que todo acá es más con respecto al contenido de la película, ¿sí? Cómo fue efectuada y a la técnica. Pero si en el contexto en que está la pregunta, es una opinión general, no específica. ¿Sí? La película estuvo en cartelera apenas 2 semanas y con poca audiencia en cada función, aún así no se recuperó la inversión. ¿Sí? Ojo con lo que se está pidiendo. En su texto dice, Israel debe publicar su opinión de una película en una revista de arte. Es que el texto emplea adecuadamente los conectores lógicos. Aquí nos está solicitando dos cosas. El uso correcto de conectores, ¿no es cierto? Y una opinión con respecto a la película. ¿Sí? Entonces, en la opción D no tenemos un tipo de conector que nos ayude a identificar mejor. Recuerden que hay varios tipos de conectores. ¿Ya? Por lo tanto, la B. La historia narrada es poco atractiva, puede emplear recursos cinematográficos que han sido explotados durante años. Esa es una opinión personal de él. ¿Sí? Es una opinión de él. Aquí tenemos la coma. La coma también es un conector, ¿verdad? Aunque no lo crean, sí es un conector también. Porque nos ayuda a cambiar la posición de una idea a otra. También es un conector. ¿Sí? Continuamos con el siguiente ejercicio.
Muy bien. Vamos a revelar la respuesta, la B. Listo. Hay preguntas en las que algunas van a valer más puntaje y otras no van a valer mucho puntaje. Como les había mencionado al inicio, la peculiaridad del lenguaje es bastante subjetivo, Y es un poco complicado decirles por qué esta respuesta y por qué no otra, porque no hay una ecuación matemática para esto, ¿ya? Pero sí hay unas formas, ¿ya? Es importante que lean bien lo que les está solicitando, como les había mencionado. Dice, identifique los cambios en investigación, ojo, cambios en la investigación a partir de la era digital. Es importante que lean ese apartado. Cambios en la investigación, eso es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está solicitando. Nos está contextualizando que por más de 300 años las enciclopedias han sido difundidas y nos contrapone el texto con respecto a lo que nos dice con la llegada del Internet, ¿ya? Y también nos menciona, ¿qué más nos menciona el texto? Con la llegada del Internet surgen las enciclopedias digitales, casi al final. Muchas de estas pueden ser modificadas por cualquier persona con acceso a la red. Si cito un ejemplo, Wikipedia, ¿no? Cualquiera puede ingresar a Wikipedia a cambiar las cosas. Así, la posibilidad de difundir la información crece y la cantidad de contenidos aumenta. Por lo que el lector o investigador necesita adquirir. Ahí al final está lo clave, ¿sí? Ese es el cambio. Por lo que el lector o investigador necesita adquirir el hábito de contrastar la información. Eso es la clave. Ahí está la respuesta. Por esto, una forma de lectura no meramente receptiva es fundamental. Entonces, son dos cosas que deben tomar muy en cuenta, importante. Muy importante lo que deben tomar en cuenta. Lo que nos quiere preguntar y lo que queremos encontrar. Entonces, ¿qué nos está preguntando? Los cambios. ¿Cuál es el cambio? Que tenemos que tener mejor proceso de sistematización de la información que se encuentra en Internet. Porque hay mucha información, como nos dice ahí, ¿no es cierto? Cualquier persona puede tener acceso a la red, puede cambiar cosas, pero no todo lo que está en la red es verdad. Hay que contrastar y comparar la una información con la otra información para llegar a lo que es verdadero. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la B. El investigador debe ser más crítico con los contenidos consultados. Las enciclopedias impresas dejan de ser usadas como fuentes de consulta, no necesariamente porque nos habla sobre los cambios de la investigación, no con los cambios de la enciclopedia con la llegada al Internet. El acceso a Internet permite mejorar la calidad de la investigación realizada, no necesariamente, porque recuerden que no todos tienen acceso al Internet. Las personas pueden publicar más fomentando el debate académico, no necesariamente, porque ¿dónde se fomenta el debate académico? En los foros, en streaming, pero el hecho de que publiquen más cosas no quiere decir que se van a tomar el tiempo de revisar todo lo que se publique y debatir todo lo que esté, porque esa no es la respuesta con respecto a lo que nos está solicitando que busquemos, que son los cambios en la investigación, no las causas. ¿Estamos? Continuemos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí voy a hablar un poquito más. Bueno, ya llegamos a este tema. No pensé que iba a llegar tan rápido, pero ya que estamos acá, les voy a comentar. Este es un tema de lógica. En realidad es un tema medio complejo para algunos, para los que no los conocen, ¿sí? Y ahora me sorprendió porque en otras pruebas no les habían puesto esta cuestión, el respecto al tema de las falacias, ¿sí? Que es parte de las distorsiones del discurso. No sé por qué lo pondrían, pero creo que es por las pruebas que les toman. Es un tema más de la lógica aristotélica y se conecta con la parte de filosofía. Incluso este también lo encontré en sociales, pero también lo encontré en verbal. Entonces, como que se salta el uno y le pone en el otro, ¿sí? Les voy a hablar un poco sobre las falacias, ¿ya? ¿Qué es la falacia? La falacia es un error de razonamiento, un tipo de argumentación en que las premisas que se utilizan no llevan a la conclusión. De hecho, el término se deriva de la palabra fallare, que significa mentir o engañar, es decir, que sirve para enfatizar el carácter engañoso de los razonamientos. Como pasamos recientemente
un debate presidencial, era increíble la cantidad de falacias que se escuchó ahí. Por eso es importante que estén pendientes de eso para que ustedes puedan identificar las falacias de los candidatos. Pues una falacia es, por ejemplo, el razonamiento del señor Arauz, que menciona que les va a dar $1,000 a los ecuatorianos para activar la economía o algo así, escuché, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un razonamiento falaz. Si tú le das la vuelta, a ese razonamiento, ¿a qué punto llega? Te va a comprar el voto a $1,000. Entonces, básicamente viene a ser eso, ¿no? ¿Y cómo te lo quiere comprar? Por medio de unos papelitos. Pero, ¿cómo tú vas a obtener ese dinero? ¿Será que puede ser verdad o será que puede ser mentira? Entonces, eso viene a ser una falacia que no la puedes comprobar. ¿Cómo compruebas eso? Entonces, es una falacia, básicamente. Y de ahí un montón de falacias en ese debate presidencial. ¿Sí? No había uno que no quede fuera de esto. Continúo, ¿ya? Esa es una falacia, ¿no? Es un tipo de argumento en las que premisas que se utilizan no les llevan a una conclusión. O sea, no hay algo concreto. ¿Sí? Tenemos la primera falacia. Hay clasificación de falacias, ¿no? Tenemos la falacia ad hominem. Esta es una falacia que les van a poner en la prueba. Y tómenlo por seguro, las que vamos a ver acá van a estar en las pruebas. Todas las falacias van a estar presentes. Hay otro tipo de falacias, pero les voy a indicar las principales. ¿Qué son las falacias ad hominem? Es un tipo de falacia que es un ataque personal, en donde son contrarios a los argumentos racionales. En lógica y retórica, un ataque personal se llama ad hominem, que en latín significa contra el hombre, o sea, le van a atacar a esa persona. En lugar de avanzar en un buen razonamiento, una falacia ad hominem reemplaza la argumentación lógica con un lenguaje ofensivo no relacionado con la verdad del asunto. ¿Sí? Y más específicamente es una falacia de relevancia en la que alguien rechaza o critica la opinión de otra persona sobre la base de características personales, sus antecedentes, su apariencia física u otras características irrelevantes para el argumento en cuestión. Ahí tenemos un ejemplo. Dice la falacia, por ejemplo, la falacia que está ahí. Como Antonio no es mujer, no puede opinar de feminismo. Esa es una falacia. Entonces yo también puedo decir, como tú no eres correísta, no puedes opinar de política. Entonces esa es una falacia, ¿no? Otra falacia que recuerdo que vi en ese debate decía que es una falacia que Arauz, por ejemplo, tiene juicios políticos y no puede ser presidente. Entonces esa es una falacia, ¿no? Entonces hay varias cuestiones. Esta es una falacia ad hominem, contra el hombre, ataca a esa persona. Vamos con la siguiente, falacia ad ignorantiam. Esta también la ponen bastante en forma de pregunta en la prueba. Es un tipo de falacia formal. Esta hace referencia a los argumentos que intentan validar la veracidad de una idea por no poderse demostrar su falsedad. Esto es súper importante, chicos. Es importantísimo esto lo que nos dice acá. ¿Qué quiere decir esta falacia ad ignorantiam? Intenta validar la veracidad de una idea por no poder demostrar su falsedad. Esta es una de las falacias más fáciles de detectar. Hay una estructura. X es un motivo de debate o discusión. X es un hecho no demostrado. Por lo tanto, X no es cierto. Por ejemplo, los duendes existen en la ciudad de Quito. ¿Me puedes demostrar? No, pues no me puedes demostrar, o si me puedes demostrar eso. Es un mito. ¿Sí? Viene a ser una falacia de cierta forma. Entonces yo puedo decir, los duendes están caminando en el centro de Quito. ¿Me puedes demostrar eso? No me puedes demostrar. ¿Sí? ¿Cómo me lo demuestras? Pero esa persona puede decir, es real, yo he visto duendes, pero demuéstrame. Entonces viene a ser una falacia, ¿no? El error reside en dar por hecho de que algo no es cierto, porque no se ha demostrado lo contrario.
La ignorancia o desconocimiento de un hecho no es motivo suficiente para desmentir lo contrario con asertividad. Un ejemplo de este tipo de falacia sería: como no se ha encontrado vida extraterrestre, no existe vida fuera de la Tierra. Hasta ahora se sigue estudiando esto, ¿no? A ver si existe o no existe vida extraterrestre. Incluso por ahí dicen que en la luna hay extraterrestres, entonces que por eso el ser humano no ha vuelto a la luna, que ha encontrado bases en la luna. Entonces ahí entramos un poco a las teorías conspirativas que trabajan mucho con esto. Entonces la mayoría de las cuestiones que se encuentran ahí son falacias ad ignorantia, ¿sí? Son más fáciles de identificar, pero más adelante hay unos ejercicios que sí están acá y vamos a trabajar todos estos conceptos. Falacia ad consequentiam. Este tipo de falacia intenta hacer ver que la veracidad de un argumento basándose en sí, sus consecuencias son positivas o negativas. Aquí tenemos la estructura. X situación provocaría Y consecuencia. Y consecuencia es negativa, por tanto Y no va a ocurrir. Aquí tenemos un ejemplo, dice, podemos usar el siguiente escenario. Que caiga un meteorito sobre la Tierra. Es muy improbable, porque sería malísimo para nuestra supervivencia. ¿Sí? A eso se refiere una falacia consecuencia. Tengamos claro el ejemplo. Que caiga un meteorito sobre la Tierra. Es muy improbable, porque sería malísimo para nuestra supervivencia. X situación provocaría Y, que viene a ser la consecuencia. Y, consecuencia es negativa, por lo tanto Y no va a ocurrir. Creo que ahí está claro, ¿no? Con el ejemplo creo que está un poquito más claro de qué se trata esta falacia ad consecuencia. ¿Listo? Y tenemos la falacia ad verecundiam. Esta también la van a encontrar en la prueba. Esta también está presente en la prueba. Por eso estoy tratando de revisar todas las falacias que van a estar ahí. Pero estas son las más presentes que están ahí. Otro de los tipos de falacias que debes conocer es el argumento ad verecundiam, también conocida como falacia de autoridad. Esta falacia vincula la veracidad a la autoridad de quien defiende una premisa. ¿Cuál es la estructura? X persona tenía Y, cargo o profesión, y dijo Z. Por lo tanto, Z es real o irreal. Tenemos un ejemplo. El cielo es azul, porque así lo dijo Newton, científico reconocido. Entonces, esta es una falacia ad verecundiam. Por ejemplo, una falacia ad verecundiam de Lenin Moreno. La culpa es de Correa. Entonces, lo dijo Lenin Moreno, entonces la culpa es de Correa. Esa es una falacia ad verecundiam. Mucho cuidado con los engaños de los políticos. Esta falacia no solamente les va a servir para los ejercicios, también pueden descubrir muchas cosas. A ver si su novia le está mintiendo, si le está diciendo la verdad o no le está diciendo la verdad. Entonces, es muy, muy, muy importante este tipo de las falacias. Pueden descubrir muchas cosas muy interesantes, ¿sí? Continuamos con la siguiente. Falacia ad misericordiam, ¿sí? Este es un argumento, el argumento ad misericordiam es la apelación a la piedad para lograr convencimiento cuando se carece de argumentos. Es una falacia que consiste en la manipulación de los sentimientos para evitar un castigo. Esto es súper importante. Consiste en la manipulación de los sentimientos para evitar un castigo. ¿Cuántos de ustedes no habrán utilizado este tipo de falacia y ni siquiera se daban cuenta que era falacia para evitar el castigo de sus padres? ¿No es cierto? O para no presentar el deber al profesor. ¿Cuántos de ustedes no lo habrán usado? Entonces, o cuando les pedían un profe, un puntito más, súbame un puntito más, póngame 10, profe. Entonces, esta es una falacia ad misericordia, ¿sí? Un buen ejemplo sería, ¿no? Señor policía, me pasé el semáforo en rojo porque estoy apurado. Tengo a mi madre internada y debo llevar las órdenes al sanatorio para que la puedan operar. Por favor, no me multe. A la misericordia. Por ejemplo, otro tipo, para poder identificar este tipo de falacia, cuando se suben había personas que se subían
Yo recuerdo que había una señora que se subía con la misma receta médica de hace 10 años, creo, no sé cómo la hará, pero creo que era la misma receta antes de la pandemia. Me acuerdo que se subía la señora con la receta a pedir caridad. Entonces siempre iba con la misma receta a todos lados la encontraba en el trole, la encontraba en el metro y era la misma receta de siempre. Entonces yo decía, déjeme ver el año, entonces no me quería dejar ver el año. Pero yo sabía que era la misma señora, entonces apelaba a la misericordia para que le den donativos, porque su hijo estaba en el hospital y tenían que operarle, entonces era una falacia todo eso, ¿no? Y era como que su modus vivendi, porque ya varias veces yo le veía a la señora, entonces decía, no, pues eso ya es una especie de falacia lo que ella está haciendo, ¿ya? Listo, entonces continuamos. No sé si hasta aquí está claro. ¿Alguna pregunta me la pueden escribir en el chat? De ahí creo que está claro, ¿no? Porque aquí están todas las falacias bien explicaditas. No sé, hay algunas si no les quedó claro, porque ya vamos a pasar a los ejercicios. Me lo pueden preguntar escribiendo en el chat de alguna de estas falacias si no les quedó claro. ¿Listo? Bueno, parece que sí les ha quedado claro las falacias. Vamos a continuar ya. La falacia cons, ¿cuál es esa? Falacia cons, ¿cuál es? Haz consecuencia. Esta de aquí, ya. Listo, dice que hay una situación X que provoca la situación Y. Y la Y es una consecuencia negativa, por lo tanto Y no va a ocurrir. Por ejemplo, yo puedo decir, una situación, el Ecuador se empieza a desdolarizar. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que va a haber mayores ingresos económicos al país porque vamos a tener nuestra propia moneda. Y eso va a ser para mejorar la economía ecuatoriana. Eso es una falacia, eso no puede ocurrir porque si nos dolarizamos nos jodimos. O sea, nos desdolarizamos y volvemos a una moneda nacional, estamos fritos. Entonces estamos mal ahí. Entonces, esa es una falacia. Entonces, tiene que haber una situación que va a provocar algo, ¿sí? Eso es una falacia a consecuencia, ¿sí? Por ejemplo, puede ser otra que, por ejemplo, esto de las, pongámosle por ejemplo, ¿ya? Eh, Se descubrió la cura del SIDA, ¿ya? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que va a haber un gran libertinaje porque ya encontraron la cura del SIDA. Y muchas personas no van a tomar las cuestiones de prevención para no seguirse contagiando del SIDA. ¿Estamos? Entonces va por ahí, ¿no? Tienes una situación que va a provocar algo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y esa consecuencia va a ser un poco negativa, pero no va a ocurrir, ¿no? Un poco no va a ocurrir, ¿sí? Esa es una falacia, ad consecuencia. No sé si lo entendiste, Melanie. Espero que sí. Listo, ya. Eso les digo, con los ejercicios se va a poner un poco más claro el panorama, porque una cosa, bueno, yo sí les puse ejemplos para que se entienda un poquito más, porque esto de las falacias sí se requiere una buena lectura bien detenida y más que todo tratar de identificar las falacias. ¿Y cuál es la mejor forma de practicar para identificar las falacias? Veas en los discursos de los políticos, vean las publicidades de los políticos, que ahí hay una cantidad interminable de falacias que no tienen idea, no tienen idea. No sé si ya se acaban los debates, pero yo no los vi porque yo ya sabía que lo que iban a decir eran puras falacias, ¿no? Y se iban a atacar entre ellos. Es un buen ejercicio, ¿no? Sentarse a ver lo que el profe me dijo. Entonces, ahí también se trabaja lo que son los argumentos, los contraargumentos. Es muy importante. No solamente les digo que es para entrar a la universidad, también les sirve para otras cosas. Eso es como por ahí me decía mi profe, ¿y esto para qué me va a servir? Para eso te va a servir esto, ¿sí? Para esas cuestiones les va a servir.
Listo. Ahora sí, bueno, yo espero que les haya quedado claro. Continuamos y tenemos el ejercicio. Vamos a ver cómo les va.
¿Qué no escuchan? Si no he hablado nada, chicos. ¿Sí me están escuchando? Es que todavía no he hablado. Les dejé en silencio para que puedan responder. No, sí estoy, sino que les dejo un ratito ahí que lo lean, lo analicen, no interrumpo. Entonces ya pasa el tiempo, se acaba el minuto, entonces ahí sí inicio, ¿no? No se preocupen, chicos, yo estoy acá. Porque a veces este tipo de preguntas sí se toma un tiempo. Esta creo que dura 1 minuto y 15, un poquito más. ¿Listo? Muy bien, a ver, vamos a ver la respuesta, ¿ya? Esperemos que esté correcto. La C, que se ratifica el ejemplo utilizado por Inés. Muy bien. Dice, con base en el caso, identifica el enunciado comparando la información de las fuentes. Comparando la información de las fuentes. Solo uno me puso la C. El resto se equivocó la mayoría. ¿Qué pasó? Solo una persona puso la C. Y ahí estamos en completo. A ver, vamos ya. No se preocupen, chicos. Solo una persona me puso la C.
Eva. Yo no escuché la explicación del ejemplo de la falacia. ¿Sí me escuchas ahorita, Shoelis? ¿Sí me estás escuchando? Qué raro. Ya. Entonces no sé qué pasó. Capaz que lo pusiste en silencio, no sé, pero no tengo idea. Bueno, bueno, de las falacias, no te preocupes. Vamos por la diapositiva 28. Esta tiene 57 diapositivas, ¿ya? Terminamos la diapositiva y les voy a compartir. No hay problema, Shoelis, en revisarlo, ¿ya? Pero primero quiero ayudarles con esta pregunta, ¿sí? Termino esta y no hay problema, yo no tengo problema en repetírtelo a ti. No hay problema, ¿ya? Listo. Bueno, ¿qué pasó, mis chicos? Aquí se me equivocaron, ¿ah? Dice, con base en el caso, identifica el enunciado comparando la información de las fuentes. Comparando la información de las fuentes. Lean bien lo que les está solicitando. Identifique el enunciado. Identifique el enunciado. Comparando la información de las fuentes. Entonces, dice, cuando Leonardo estaba haciendo su tarea, recordó que Inés, su profesora de literatura, mencionó durante la clase de lunes que las figuras literarias son recursos que sirven para adornar o diferenciar la expresividad en los textos. Listo, tengo la primera fuente, que es la profesora, ¿ya? Cuando Leonardo leyó su tarea, quedó confundido con el verso de Adolfo Becker y se preguntó si se trataba de una hipérbola. Se fue a la segunda fuente, que es la RAE. Según este, una hipérbola es del aumento o disminución excesivo de aquello que se habla. Entonces tenemos la fuente 1, que es la profesora, con la fuente 2. Entonces, ustedes pusieron el verso de la tarea de Leonardo está acorde al ejemplo de la maestra. A ver, ¿qué nos está solicitando la pregunta? Nos está diciendo que encontremos el enunciado que esté acorde con las dos fuentes, no necesariamente. Dice, el verso de la tarea de Leonardo está acorde al ejemplo de la maestra. El verso de la tarea de Leonardo se ajusta al concepto del diccionario. No es un diccionario, es la RAE, ¿no? Pero no nos menciona cuál diccionario. El concepto del diccionario de la RAE. Listo. Si fuera de la RAE, entonces sería esta, pero no. El concepto de la RAE ratifica el ejemplo utilizado por Inés. Por Inés. ¿Quién es Inés? La maestra. Entonces tenemos dos fuentes, la maestra y la RAE. Entonces, ¿qué nos dice? Identifica el enunciado comparando la información de las fuentes. Entonces, en el de arriba y el de abajo no nos dice la fuente, solo nos dice primero la fuente, en esta por ejemplo la maestra, el otro diccionario, pero en cambio acá dice el concepto de la RAE identifica el ejemplo utilizado por Inés. ¿Quién es Inés? Inés es la fuente, es la profesora, y la RAE, que es la otra fuente. Entonces tenemos el mismo concepto, comparando dos fuentes, nos menciona información de las fuentes del enunciado. Entonces aquí tenemos la respuesta. El de abajo refuta, no está refutando, ratifica. Está ratificando. Entonces, ¿qué quería buscar? La persona que estaba haciendo este deber, él quería ratificar si en realidad lo que decía Inés está acorde con lo que nos dice la RAE. ¿Vamos? Entonces, ratifica las dos fuentes. Aquí en el apartado C nos está mencionando que tanto la RAE como Inés, que son dos fuentes claras, ¿sí? Están de acuerdo. ¿Vamos? Ojo con este tipo de preguntas, son medias tramposas, ¿sí? Pero lean bien lo que les está solicitando. En ninguno de los apartados, solo en los dos últimos nos están poniendo la fuente. En el primero no nos pone, en el segundo tampoco. Solamente en el C y en el D nos está poniendo la fuente. En este caso la RAE. En el D nos pone, pero no es la respuesta correcta, porque no refuta. Lo que busca es ratificar lo que dijo la profesora. ¿Estamos? Creo que ahí está más claro. Ahora sí. Volvamos acá a las falacias de su compañera que se perdió esa parte, ¿ya? Bueno, estamos desde acá. Bueno, Shoelis, pongan atención, ¿ya? La falacia es un argumento en las que las premisas nos llevan a una conclusión, ¿sí? O sea, no me llevan a una conclusión. Es como que nos trata de engañar, haciéndole ver que es verdad y no es verdad. Es falso. En palabras más simples, es una falsedad, es una falacia, te están mintiendo. Y hay una clasificación.
tenemos la falacia ad hominem, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de este tipo de falacia? Que habla mal de esa otra persona y se centra en sus características personales, sus antecedentes, ¿sí? Y su apariencia física u otras características irrelevantes. Yo puedo decir, por ejemplo, una falacia que estaba por ahí, que había en internet. Salimos de un patojo y entramos a otro patojo. Y era un meme en contra del lazo. Por ejemplo, esa es una falacia que va en contra de la persona, en contra de una de su característica física. ¿Estamos? Esa es una falacia ad hominem. Estoy atacando a esa persona, su característica física, en resumidas cuentas. Falacia ad ignorantiam, ¿ya? En cambio, esta es una falacia en donde reside en dar por hecho de algo que no es cierto o es cierto porque no se ha demostrado lo contrario. Ahí tenemos el ejemplo que dice, como no se ha encontrado vida extraterrestre, no existe vida fuera de la Tierra. ¿Sí? Eso es decir, ¿qué quiere decir eso? Hay un motivo que está en debate y en discusión, hay un hecho demostrado, entonces ese hecho demostrado no es cierto. Por ejemplo, con mucho respeto a los que son creyentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿Dios existe o no existe? Existe porque ha hecho milagros, existe porque me ha bendecido, existe por varios motivos o X, pero ¿es demostrado o no es demostrado? Pues viene a ser una falacia ignorante, ¿no? Pues es un ejemplo, nada más. Continúo. Falacia ad consecuencia. Igual. Este, en cambio, funciona de la siguiente forma. Voy a basarme en el ejemplo, ¿ya? Que caiga un meteorito sobre la Tierra es muy improbable porque sería malísimo para nuestra supervivencia. Intenta hacer ver que la veracidad de un argumento basándose en si sus consecuencias son positivas o negativas. Entonces tengo la situación X, ¿ya? Que me provoca una consecuencia y esta consecuencia es negativa, ¿ya? Yo puedo decir, si llueve, si llueve mucho, se van a inundar las calles. Entonces la gente no va a poder salir porque las calles van a estar inundadas. No necesariamente, ¿por qué? Porque si va a llover mucho, va a escampar en algún momento y la gente va a poder salir. ¿Estamos? Eso va a ser una falacia, ¿no? Eso es una falacia. Puede ser que llueva mucho, un montón por montones, pero no va a durar toda la vida el aguacero. Entonces estamos con una falacia a consecuencia. Vamos, hay una situación que se provoca con una consecuencia y esta consecuencia es negativa. Falacia ad verecundiam, ¿ya? Tenemos en cambio, como les había mencionado anteriormente, es una falacia de autoridad. Un ejemplo, como les había mencionado, la culpa es de Correa. ¿Por qué? ¿Por qué es culpa de Correa? Porque aquí nos dice ahí, el modelo. X persona tiene un cargo o profesión y dijo Z. Por ejemplo, el alcalde Yunda, ¿qué dice? Es un ejemplo, ¿no? Voy a dar empleo a todos los quiteños. Porque lo dijo Yunda. No es una falacia, ¿no? Pero lo dice Yunda, ¿estamos? Lo toman como una verdad, pero no es verdad. ¿Yunda va a dar empleo a todos los quiteños? No nos va a dar a todos los quiteños. Entonces es una falacia, ¿estamos? Solo porque es una autoridad lo dice, pero no. ¿Estamos? Vamos con la siguiente. Ad misericordia. En cambio, este es como que, papá, no me pegues, yo sí hice los deberes, sino que el profesor me mandó muchos deberes, no alcancé porque se fue la luz, se fue el internet, papá, ¿por qué no pagaste el internet? Esa es una misericordia, ¿no? Entonces es como que apelas a los sentimientos en forma de manipulación para obtener un beneficio a través de ello. ¿Listo? Dentro de los ejercicios había una falacia que es ad baculum. En cambio, esta falacia consiste en sostener la validez de un argumento, ¿sí?
pero basándonos en la fuerza, el temor o amenaza. Sí, por ahí va este asunto, este tipo de falacia. Por ejemplo, puede ser una, ¿no? Que dice, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga. Esa es una falacia ad báculo, ¿sí? Es por la fuerza, más o menos. Es cuando ustedes, sus papás, se enojan y les dicen esto, ¿no? Lo tienes que hacer y punto, y a la fuerza y punto, y lo haces porque yo soy lo que mando aquí. Yo te estoy dando de comer y tienes que lavar los platos. Entonces, es una falacia ad báculum, por el bastón o la fuerza, ¿no es cierto? O cuando ustedes también se portan mal, ¿no? Hacen las cosas por la fuerza, es una falacia ad báculum. Esta les menciono porque no lo había puesto ahí, pero no es muy difícil de identificar, no es tan complicado. Más el tipo de falacias que les ponen es la ad misericordiam, ad verecundiam, ad hominem, ad consequentiam, ese tipo de falacias, ¿ya? Entonces, chicos, hasta aquí me quedo porque ya se me acaba el tiempo, entonces me voy a retirar para que puedan ingresar a la siguiente clase que tienen, creo que tienen numérico, aquí está más tarde tienen, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos. En la próxima clase vamos a seguir continuando. Les menciono que esta diapositiva, estamos en la número 28, diapositiva número 28 de verbal. Yo creo que en la próxima clase ya estaríamos terminando esta diapositiva. Y terminamos la diapositiva y les comparto, ¿ya? Para que tengan una buena cantidad de preguntas que están acá. Entonces, listo, sería exigencia, me dicen aquí. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Pueden retirarse ya para que ingresen a su próxima clase.